empezamos, empezamos con la palabra evangelio. O sea, podemos decir, ay, gracias Felipe. El significado de la palabra evangelio en el contexto histórico. Quiero contarles algo de la historia que realmente debe impactarnos en realmente el significado que la palabra tenía en aquel entonces. Hay una inscripción del calendario de Priene, es una inscripción en piedra recuperada en Priene, que es una antigua ciudad griega que ahora actualmente estaría en Turquía. Fue hecho, es un edicto de Paulus Fabius Maximus, procónsul de la provincia romana de Asia, y un decreto de la provincia aceptando el edicto en el año 9 antes de Cristo. Entonces, lo que eso dice, está honrando a el César Augusto, pero escucha las palabras de ese edicto. A los griegos de Asia les pareció bien, en opinión del sumo sacerdote Apolonio de Menofilio Asanitus, puesto que la providencia, o sea, Dios, la providencia que ha ordenado todas las cosas y está profundamente interesada en nuestra vida, ha puesto el orden más perfecto al darnos a Augusto, a quien llenó de virtud para que pudiera beneficiar la humanidad, enviándolo como Salvador, tanto para nosotros como para nuestros descendientes, para poner fin a la guerra y arreglar todas las cosas, ya que él, César, por su apariencia, superó incluso nuestras anticipaciones, superando a todos los benefactores anteriores y ni siquiera dejando a la posteridad ninguna esperanza de superar lo que él ha hecho. Y desde el cumpleaños del Dios Augusto fue el comienzo de las buenas nuevas. Ahí la palabra en griego es evangelion, que es la palabra en español evangelio. O sea, es una palabra básicamente no traducido, pero cambiado a español. Pero las buenas nuevas, el evangelio para el mundo que vino a causa de él. Entonces, ahí vemos que para la gente en ese momento, o sea, el año 9 antes de Cristo, entonces, eso es la forma de pensar de la gente cuando Cristo llega, cuando llega Juan el Bautista con el mensaje del evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Vamos al próximo. Entonces, eso es uno de los conceptos que tenemos que entender, que cuando Cristo predicó, ya está cerca el reino de Dios, el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Para la gente en aquel entonces, eso tenía un sentido muy político, porque era el contexto del uso de la palabra. Pero no solamente la palabra evangelio, pero muchas de las palabras que Jesús usaba tenía también ese impacto. Por ejemplo, la palabra reino, el reino. Y yo justamente ahora estoy estudiando el libro de Hechos. Y es interesante, o sea, muchas veces en el libro de Hechos dice que ellos hablaron acerca del reino de Dios. Justo en capítulo 1, versículo 3, dice que por 40 días Jesús estaba hablando del reino de Dios. Quiero preguntarte, ¿y si tú tenías que hablar
por 40 días del reino de Dios, ¿podrías hacerlo? Me quedé pensando, ¿no? Es bastante tiempo para estar hablando de eso, ¿no? Pero era el esencial de lo que Cristo quería impartir a su gente, a sus discípulos. Ellos anunciaban las buenas noticias del reino de Dios en 8:12. Ellos discutían acerca del reino de Dios en 19:8. Ellos predicaron el reino de Dios en 20:25. Ellos explicaban y testificaban acerca del reino de Dios en 28:23. Y en 28:31, ya al final del libro de Hechos, estaban predicando. Pablo predicaba el reino de Dios. Fíjate cuán importante para ellos era el tema del reino. Entonces, quiero hablar un poco de eso, de qué es el reino de Dios, porque yo creo que es algo muy importante. Vamos primero a Juan 18, versículo 36. Ahí Cristo está siendo juzgado, está frente a Pilato, y él contestando a Pilato, él dice en Juan 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Ahí Cristo afirma tres cosas. Primero, Jesús afirma que en realidad Él tiene un reino. Él es un rey. Segundo, Jesús afirma que su reino no está gobernado por los métodos de este mundo. O sea, sus discípulos, él dice que no pelearon, claro, trataron por un momento. Bueno, Pedro por lo menos trató, ¿no? Pero Cristo le impidió que lo hiciera. Pero él afirma que en su reino no está gobernado por los métodos del mundo. Y tercero, Jesús se niega a utilizar la violencia para asegurar su reino. Entonces, esas tres cosas ahí sacamos de este versículo. Entonces, ¿pero qué es el reino? Yo sé que muchas veces nos confundimos y decimos, el reino es la iglesia. Y hay en cierto sentido, algo de eso es cierto, pero realmente la palabra reino es mucho más amplio. Por ejemplo, vamos a Mateo 6, versículo 10 a 11. Puedes cambiar la diapositiva. Gracias, Felipe. Saltamos uno. A ver. No sé. Bueno, no, está bien. No, yo pensé que lo tenía, pero no está. Bueno, Mateo 6, 10 a 11. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, el reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios, como se hace en el cielo. Eso es el reino de Dios. Es donde Dios está reinando. Entonces, cuando un grupo de personas se congregan y forman una iglesia, esta comunidad es el reino de Dios. O sea, pero no es el único reino de Dios. Hay un reino de Dios aquí en Quito, hay otro reino o sea, están todos conectados, pero el reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. En términos sencillos, el reino de Dios es donde se hace su voluntad. La iglesia es la comunidad creada por el Espíritu para todos comprometidos a vivir eso, a vivir bajo la autoridad de Cristo. Entonces, el próximo ya está en la pantalla. ¿Cómo entras en el reino? Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse
porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, lo que Cristo dice, él utiliza una palabra griego, metanoia. Y yo estaba leyendo recién un libro, y en ese libro la definición que ellos dieron para esa palabra es una revolución en tu mente. O sea, es un cambio de banda, es un cambio de partido, es un cambio de ejército, es muy revolucionario, es un cambio completo, total de tu forma de pensar. Eso es arrepentirse. Entonces ahí comienza. Después vamos a Mateo 18, 3 a 4. Mateo 18, 3 a 4. Entonces Cristo, otra vez hablando, dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien, o sea, eso es girar 180 grados, un cambio total de dirección, y se vuelven como niños. O sea, aquí la palabra cambien no es la palabra arrepentirse, es otra palabra que significa girarse totalmente 180 grados. Y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Fíjate, ¿no? Para Cristo, lo primordial es que nosotros cambiemos, seamos como niños, tenemos que humillarnos, ¿no? ¿Dónde está la ballena? Eso es lo que tenemos que hacer. En otras palabras, tenemos que morir y resucitarse, como ya sabemos, ¿no? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 11 a 12. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la afectó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. No, este pasaje me impactó mucho recién, ¿no? Que realmente, o sea, la idea de que cuando estamos siendo bautizados, Cristo mismo está trabajando para afectar una circuncisión espiritual en nosotros, despojándonos del cuerpo pecaminoso, ¿no? Eso es lo que Él hace en el bautismo. Muchas veces la gente dice, el bautismo es una obra humana, pero obviamente no, es Cristo trabajando ahí. No es nosotros estamos solamente sometiéndonos a ser bautizados. Y en ese momento Cristo trabaja. En Él también sigue. Fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. ¿Quién lo resucitó de entre los muertos? El poder de Dios trabajando, ¿no? Requiere que nos humillemos, requiere un cambio total de mente y requiere que morimos en el bautismo, que Cristo trabaje en nosotros y estamos resucitados en una nueva vida. Entonces, el reino de Dios estaba completamente opuesto al reino romano en aquel entonces. O en este momento a cualquier reino humano, si es un rey o si es un presidente. O sea, el reino de Cristo está en oposición a los reinos políticos. Otra forma, o sea, hemos hablado del reino. Otra palabra que es importante es la palabra, la expresión Jesús es el Señor. Por ejemplo, uno de los pasajes favoritos míos acerca de eso es 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. O sea, esa expresión, Jesús es el Señor, es totalmente
opuesto a lo que era la regla, la norma de aquel entonces. En la generación después de los apóstoles, había un hombre, su nombre era Policarpo, y él cuando tenía 86 años fue juzgado y llevado y condenado a morir. Y la verdad, el hombre encargado no quería matarlo, o sea, quería tener misericordia de él. Entonces pidió muchas veces que por favor solamente tienes que decir Carias Curios, o sea, es César es Señor. Y él negó a decirlo, él no quería decirlo, él siempre insistía en que Jesús es Señor y por eso murió. No, porque él no quería aceptar que César es Señor. Él insistía que Jesús es Señor. Claro, en nuestro ambiente hoy, la expresión Jesús es Señor tiene solamente un significado religioso. No tiene un significado político. Pero quizás otra forma de decirlo sería decir, Jesús es mi presidente, ¿no? Que quizás impactaría un poco más en nuestra cultura. El hecho es que leí un libro hace unos años y el nombre del libro era Jesús por presidente. Y básicamente él argumentaba eso, ¿no? De que realmente tenemos que ver el impacto que la religión debe tener en contra de la política del mundo. Y bueno, la última expresión es la expresión de la ciudadanía en el cielo. Y eso lo encontramos 2 veces en el libro de Filipenses. Pero hay que explicar un poco acerca de qué era la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad romana básicamente fundada para ex militares. Ellos fueron dados terrenos, propiedades y todo. Entonces, mucho de la ciudad originalmente eran ex militares romanos. Entonces ahí entiendes un poco más, o sea, cuán fuerte era la lealtad a César y al gobierno romano, ¿no? Entonces, Pablo escribiendo esa carta a la iglesia en Filipos, dice en 2 pasajes. El primero es Filipenses 1:27. Y el problema aquí es que hay pocas traducciones que traducen la expresión en griego, pero en griego está. Y la Reina Valera actualizada es la nueva traducción vigente también lo traduce así. Pero bueno, la Reina Valera actualizada dice, solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea yo que vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Y ahí él utiliza 2 veces la palabra Evangelio. ¿Se acuerdan lo que pensaban los romanos acerca de esa palabra que hablamos al principio? Entonces, ahí ve el choque, ¿no? Con la sociedad de Filipos. Otra vez en capítulo 3, versículos 20 a 21, en la nueva versión internacional. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, no el César Augusto, pero el Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
Entonces, otra expresión, nosotros no somos ciudadanos aquí en el mundo. Tenemos otra ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra lealtad es, en primer lugar, a Cristo. En primer lugar, a nuestra ciudadanía que está en el cielo. Tenemos que entender eso, pensar eso. Y claro, eso choca mucho con la sociedad, choca mucho con la cultura en la cual vivimos. Entonces, para finalizar, tengo una pregunta. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Tu lealtad es a Cristo? ¿Jesús es Señor? ¿Jesús es presidente? ¿O es a otro presidente? Claro, no podemos no podemos salir del mundo. O sea, vivimos en países, tenemos que someternos a las leyes de estos países. La Biblia también es muy claro acerca de eso. Pero también tenemos que entender que no debemos involucrarnos en los métodos y las políticas de este mundo, porque Dios nos está llamando a ser parte de algo mucho más grande y mucho más duradera. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde está tu lealtad? Acuérdense que Cristo dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Entonces Cristo dice que es imposible, no puedes ser leal a los dos. Tienes que decidir a quién vas a ser leal, a Cristo, a su reino, a su evangelio, o vas a ser parte, o vas a afiliarte y ser leal a este mundo, a su ciudadanía, a su presidente, a su evangelio. No. Tenemos que decidir, tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde estoy? ¿A quién estoy leal? ¿Es Cristo en serio mi Señor? Y bueno, tengo unas sugerencias prácticas. Si quieres, si quieres tratar de poner eso en práctica, eso es complicado, ¿no? Porque el hecho es que, como yo leí recién en un libro, cuando amas al enemigo, te conviertes en el enemigo. Vuelvo a repetir eso. Cuando amas al enemigo, te conviertes en el enemigo. Eso es lo que muchas veces pasa. Entonces, ¿cómo podemos andar, vivir, conectar con las personas cuando estamos en un país donde hay tanta división política? 4 sugerencias. Siempre mostrar generosidad y amabilidad. Ser generoso, ser amable, eso es lo principal. Segundo, admitas cuando no sabes. Muchas veces las personas quieren discutir, ¿no? Y yo tengo un primo que está muy metido en la política y él quiere discutir. Él quiere, él quiere predicar la política, ¿no? Entonces, muchas veces con él dice cosas y la verdad, yo no sé si son ciertas o no. O sea, entonces, no trato de negar sus argumentos, ¿no? Solamente trato de ser amable y generoso. Y la otra cosa, tercero, es cruzar líneas tribales. Si vivimos en un mundo en el cual está muy dividido en tribus.
no sé, tribus políticos, tribus raciales, o sea, muchas divisiones. Y como cristianos siempre debemos tratar de no quedarnos donde estamos, pero buscar relacionarnos y conocer a otras personas y amar a otras personas y conectar con otras personas. Y últimamente, número 4, si quieres hacer eso, tienes que aprender a escuchar. Una de nuestras tendencias, estuvimos en una dinámica que hizo Felipe en la iglesia el sábado en la tarde y tenía varios hermanos compartiendo la fe con otros voluntarios, que estaban actuando como si eran los de afuera, ¿no? Entonces, era interesante, ¿no? Y una de las cosas que fue mencionado es que tenemos la tendencia cuando estamos compartiendo la fe de querer hablar y hablar y hablar y hablar. O sea, como que tenemos que decir todo en vez de hacer preguntas y escuchar y tratar de entender a la otra persona para poder conectar con ellos. Yo pensé que eso fue una muy buena lección que fue dado en ese tiempo, el sábado. Entonces, eso es lo que quería compartir hoy. Espero que sea de provecho. Espero que eso les ayuda en este momento, porque yo sé que han estado atravesando un tiempo complicado en el país por eso de las elecciones y bueno, quería compartir eso para ayudarles, ¿no? A ver nuestro punto de vista como cristianos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Tengo muchas ganas de verles el domingo o si no, pasar tiempos con ustedes en estos días también. Estamos aquí, o sea, esos 10 días antes de la conferencia para poder estar con ustedes, vernos, pasar tiempos. O sea, eso es, por eso venimos. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Esteban. Excelente clase. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Sí, excelente clase. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias. Una linda Bienvenido, noche para Esteban todos. y Diana. Tal vez, perdón, hermanos, antes que se Gracias. salgan. Hola, hola. Antes que se salgan. Tal vez alguien quiere hacer una pregunta cortita, tal vez saludar. También quería dar la bienvenida a Marcelo Tapia, que ya está acá en Ecuador, que llegó también después de algunos meses. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. O agradecer. Darle la bienvenida. Bueno, yo quería agradecer a todos, más que todo a Esteban, gracias por la clase. Es muy reconfortante saber de que en realidad pues somos ciudadanos del cielo y eso es muy, muy, muy animante y muy especial. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Muy bueno estar con ustedes. ¿Alguien más? Gracias, Esteban. Ricardo. Quiero agradecer. Es muy bueno ver sus caras. Hola, Esteban, muchas gracias. Quiero agradecerles. Muchas gracias. Bienvenidos, Esteban. Y también bienvenido, Marcelo. Un gusto a la esposita de Esteban también. Qué bueno verles, qué bueno verles. Un gusto verles a todos. Nos veremos, Estevita, por aquí estos días. Marcelito. Qué bueno verte, Marcelo. ¿Cuánto tiempo? Gracias. Bueno, no sé si bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, ya nos veremos. Ya Y a Esteban, por supuesto, a Esteban y a Diana. Vamos a escuchar a Ricardo, ¿ya? Adelante. Gracias, hermanos. Gracias por escuchar. Justo lo que aprendíamos en el escuchemos. Bueno, gracias, Esteban. Nuevamente, gracias por estar acá. Gracias por tu corazón. Fue justo un tema que habíamos topado hace algunos meses. Lo habíamos puesto ahí en consideración. Y tú nos explicabas y nos llamabas a ser parte del partido de Cristo.
Creo que eso se me quedó claro en la cabeza y quería agradecértelo por sobre todo en estos momentos que vivimos, ¿no? A veces uno se apasiona mucho con el tema político, pero me ayudó mucho a como que bajar las revoluciones y entender más que somos del partido de Cristo. Un fuerte abrazo, bienvenido. Igual a Marcelo, bienvenido. No sé, Gerardo, si vamos a orar por la Santa Cena, eso nomás será también otra pregunta. Un fuerte abrazo.